el tema número 7 y aquí terminamos con la U. Después seguimos con la L, el tulip. La semana antepasada hicimos un acto, ¿se acuerdan que hicimos la Santa Cena? Entonces quedamos en que no hay nada particularmente glorioso en nosotros, no hay nada bueno en nosotros como para que Dios se hubiera fijado en nosotros. Quedamos en eso, que en la religión evangélica por lo general se dice que uno es preciado para el Señor, que uno es valioso para el Señor, pero eso pasa una vez que Él, ¿cierto?, nos rescata y nos entrega como regalo al Hijo. Recién ahí nosotros somos preciados para el Señor. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto es clave acá, hermano, para demostrar, ¿cierto?, que somos un regalo del Padre hacia el Hijo. Y dice, para que no pierda yo nada de eso, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del el que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, toda persona que hace esto tenga vida eterna. Y eso, el creer, ¿cierto?, lo hemos visto ya bastante, que es el Padre quien permite y capacita a la persona para creer. Entonces el Padre escoge una novia, escribe el nombre en el tiempo, desde antes de la fundación del mundo, conforme a la historia desarrollada. Aquellos a quienes el Padre ha escogido son dados al Hijo conforme se arrepienten y creen, como un regalo. El Hijo no lo rechaza, el Hijo nunca pierde a uno de ellos, sino que lo resucita en el día postrero. Y esto no está basado en un valor inherente en nosotros, ¿ya?, en algo valioso que hay en nosotros, sino que nosotros nos volvemos preciados porque el Hijo ama los regalos de su Padre. Y este mismo lenguaje lo volvemos a ver en el capítulo 17 de Juan. Y aquí entramos en un punto en la comunión de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús está hablándole aquí al Padre acerca de nosotros, hablándole al Padre acerca de su novia, aquellos que el Padre le ha entregado al Hijo. Y le dice en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Escuchó bien? ¿Por quién está rogando Jesús acá? ¿Por quién está orando? Por su discípulo. Ahí estaba orando por su discípulo, ¿ya? No estoy hablando del mundo, sino, o sea, bien digo del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tuyos son, le dice. Y en ese sentido los elegidos han sido de Dios desde que fueron escogidos. Dios los escogió primero y siempre le han pertenecido a Él. Y Él se los da como regalo al Hijo. Y acá el Hijo está pidiendo por ellos. Estoy orando por ellos, no estoy orando por el mundo, sino por aquellos que tú me has dado. Y en el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Acá Jesús se está adelantando a su partida, a la muerte que Él iba a tener en la cruz. Después dice, y ellos van a estar aquí y yo voy a ti, Padre. Te estoy pidiendo, Padre, que los guardes, yo los he guardado hasta ahora. Las cosas van a cambiar y quiero que tú los guardes, parafraseando. Jesús acá está entregándoselos de alguna forma, ¿cierto?, de vuelta al Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir a Él. Pero sabemos que después desciende el Consolador, el Espíritu Santo, que es un arra que tenemos todos los cristianos, hermano, es una garantía. Es como cuando uno compra una casa y da un pie, o cuando compra cualquier cosa y da un pie. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos da esa arra, esa garantía de que somos de Él y que el día de mañana estaremos en su presencia. Y los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros le pertenecemos al Padre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y esta es una garantía, hermano. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ese hijo de perdición es Judas, ¿cierto? Bien lo sabemos. ¿Por qué? Porque él nunca fue real. Entonces, como podemos ver, Jesús está diciendo acá, yo los guardé, Padre, los guardé porque tú me los diste a mí.
Jesús está sintiendo la separación que está por venir. Y Él está diciendo, Padre, va a venir un tiempo aquí durante el cual yo no los voy a poder guardar. Padre, ¿podría guardarlo durante este tiempo, cuando yo no esté y cuando yo regrese a ti? ¿Los guardarías también? Es una petición que le está haciendo Jesús al Padre, porque Él sabía de su partida, Él sabía que debía ir a la cruz. Era algo inevitable, hermano. Porque si no hubiera sido así, no estaríamos ninguno de nosotros acá en este lugar. Recordemos muy bien, hermanos, que la obra redentora eso nació en el corazón de Dios. Dios decidió reconciliarse con el hombre. No es que el hombre se reconcilie con Dios, no es que el hombre busque a Dios, sino lo contrario. Dios decidió reconciliarse con el hombre. Recuerden que se enemistaron en el huerto del Edén, estaban peleados. Entonces Dios decide enviar a su Hijo como una promesa sublime, ¿ya? Porque ¿quién iba a entregar a su Hijo por los pecadores? Nadie, ¿cierto? Incluso nosotros, ninguno de nosotros entregaríamos a un hijo por un delincuente, por un asesino. Y el Padre, ¿cierto?, lo hace realidad, lo hace real. Entregó a su Hijo y Él se reconcilió con nosotros. En ese momento, cuando Jesús fue separado de su Padre, Dios entró en acción y guardó a los suyos. Y desde que Cristo ascendió a la gloria, Él envió al Espíritu Santo, quien es la garantía, el enganche que nos guarda y que nos sella. Somos sellados, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque somos preciados para Él. ¿Por qué somos preciados? No porque somos inherentemente mejor que cualquier otra persona. Ya nunca debemos tener ese pensamiento, hermano, que nosotros somos mejor que otra persona porque Dios nos escogió. O sea, yo soy mejor porque Dios vio algo en mí, vio alguna cualidad en mí y me escogió. Eso es falso, eso es mentira. No hay nada inherentemente bueno en nosotros, sino porque hemos sido dados al Hijo como regalo de amor al Padre. Por eso Él nos ama, por eso somos preciados para Él. Porque somos un regalo del Padre hacia el Hijo. De nuevo en el verso 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Rechazará esta petición Dios viniendo de parte de su Hijo? Él está diciendo, Padre, aquellos que tú me diste, yo quiero que donde yo estoy, donde yo voy, ellos también estén. ¿Rechazará esa petición el Padre al Hijo? En otras palabras, Él está diciendo que Él quiere que vayan a la boda, porque recuerde que somos la novia de Él. Y también quiero que tú los guardes. Él no perderá a ninguno. El Padre no perderá a ninguno. El Espíritu nos sella para la redención eterna. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El Padre ha escogido darle al Hijo una novia. ¿Por qué razón? Para amar al Hijo. Por siempre, para servir al Hijo para siempre, para adorarlo, para glorificarlo para siempre. Él decidió darle una novia. ¿Y quién es esa novia? Somos todos nosotros, hermano. Cuando se habla de la iglesia, se habla de personas, no de un edificio, no de un lugar para congregarnos. La iglesia de Cristo somos nosotros mismos. Por eso habla que somos también templo del Espíritu Santo. Porque Cristo es digno de una humanidad redimida, quien va a llenar los cielos eternos con alabanza y honra dada al Hijo. Estarán como retrata Apocalipsis 4 y 5, congregados en torno al trono de Dios, clamando por los siglos de los siglos, digno es el Cordero. Digno es el Cordero, y ellos servirán a Cristo, y aún más que eso, ellos serán hechos como Él, porque le verán como Él es. Tendrán un cuerpo semejante a su cuerpo de resurrección. Filipenses 3, 20, 21 dice y señala aquello. Cuando estemos en los cielos, sabemos que la palabra dice que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios, ¿cierto? O sea, nuestro cuerpo será transformado. Cuando habla Pablo en la carta el Tesalonicense, si no me equivoco, donde habla del rapto, por decirlo de alguna forma, dice, seremos llevados a los cielos y seremos transformados en el aire. ¿Y a qué se refiere eso? Que nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo de pecado ya no será más, sino que tendremos un cuerpo glorificado, a semejanza del cuerpo de Cristo.
Ese será nuestro cuerpo final, hermano. No esta carne, no esto que sentimos ahora, sino que será un cuerpo glorificado. Porque carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces esta es la manera, hermano, en la que uno debe entender la elección. Esto es lo que Pablo llama en Filipenses 3 el premio del supremo llamamiento, el premio de ser llamados a ser hechos como Cristo, para que podamos reflejar su gloria. Y esto es cierto, hermano, porque somos llamados cristianos. ¿Y por qué? Porque somos pequeños Cristos. Y de igual forma debemos andar como Cristo anduvo. Por eso somos cristianos, pequeños Cristos, pequeños seguidores de Cristo, y queremos hacer lo que Cristo también hizo en la tierra y andar como Él anduvo en la tierra. Entonces, de esta forma, Él es el protótocos, que significa el primogénito, que es el primero entre muchos hermanos. Esto es entre muchos que son hechos como Él, ¿ya? Renovados. Y van a llevar su imagen. Eso es lo que nosotros debemos llevar, una imagen. No una religiosidad, hermano, sino que vestidos como Cristo. Vestidos como Cristo. No nos vamos a poner una túnica, ¿cierto? Como lo hacen algunas religiones, que toman esos versículos y dicen vestidos como Cristo y andan vestidos con túnicas como Cristo. Ya no es literal, hermano, sino que habla de la humildad divina, la humanidad divina del Señor Jesús. Andar en amor, en humildad, en misericordia, perdonando, ¿cierto? Al que te ofende, perdonando y orando por el que te maldice, por el que te ultraja. Todo esto es contrario a nuestra conciencia, hermano, a nuestra humanidad. Porque obviamente si alguien te hace algo, tú inmediatamente la carne quiere vengarse de aquella persona. Y así vivíamos antiguamente. Pero hoy, ¿qué hacemos? Bendecimos al que nos maldice, ¿cierto? Oramos por aquellos que nos quieren hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios y Él se encarga de todo, hermano. Él se encarga de todas las cosas. No significa que usted debe orar y decir, Señor, que caigan 7 rayos en esa persona, orar para que lo atropelle el tren, que no sé, pues, hermano. No se trata de eso, ¿cierto? De desearle el mal a la persona tampoco. O decir, no, si yo se lo entregué al Señor. Y así con rabia, así, ya se lo entregué al Señor. Lo contrario, ¿cierto? Se lo entregué al Señor, ¿para qué? Para que si es su voluntad, Él lo salve. Salve a esa persona. Y esa es la forma que tenemos nosotros, que debemos tener nosotros de pensar, hermano. Eso habla de vestirse como Cristo, eso habla de ser cristiano. La historia redentora termina cuando el último nombre sea redimido y al final el Padre habrá congregado a la novia en total y habrá presentado a la novia a su Hijo. Y todos los santos de todas las edades van a construir esa humanidad redimida y todos los que haremos por los siglos de los siglos será honrar al Señor Jesucristo. Y esto satisfacerá al Padre, quien tiene un amor perfecto por el Hijo. Hay personas que dicen, oye, qué aburrido va a ser el cielo. Vamos a estar siempre ahí dándole gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Digno es el Cordero, como lo dice Apocalipsis, ¿cierto? Cuando elevan el canto los ancianos y los ángeles ante el gran trono de Dios. Y nosotros lo pensamos ahora en esta humanidad, ¿cierto? En esta carne, en esta mente de cabeza de pollo pequeña que tenemos, esta mente finita que no nos da para pensar mucho más allá, hermano. Porque cuando estemos en los cielos tendremos un cuerpo y una mente renovada. Entonces, si la Escritura dice que nosotros vamos a estar en los cielos alabando y bendiciendo al Señor para siempre, así será, hermano. Así será. Otra característica asombrosa de esto en 1 Corintios 15, y hay mucho acerca de la consumación aquí, del fin de todo. El versículo 25 habla de cómo Cristo va a reinar finalmente y va a colocar a todos sus enemigos al estrado de sus pies. Esto es hacia el final de todo. En el versículo 26, la abolición de la muerte que viene al final de todo, cuando dice que la muerte ya no será más, ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque no habrá más separación cuando estemos en el cielo, hermano. La palabra muerte significa separarse de. En este caso nosotros nos separamos de esta vida terrenal y nos vamos a otra vida de gloria, ¿cierto? O de condenación. No hay más que eso. Y al final del verso 27 dice, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies.
Y ahí es donde el Padre lleva a la novia y la entrega al Hijo. Todo está sujeto a Él, el cual significa toda la humanidad redimida. Todos estaremos allí cuando pase todo esto, hermano. La historia de la redención será terminada en ese punto. Esta tierra y universo como los conocemos serán disueltos como los elementos, derritiéndose en el calor ardiente, como dice la carta de Pedro. Todo será consumido, todo será renovado, hermano. La Escritura dice que iremos al cielo, se reinará la batalla acá, ¿cierto? Después será purificada la tierra con fuego y después regresaremos a esta misma tierra a reinar con Cristo. Ya no viviremos en el cielo para siempre, sino que reinaremos juntamente con Él. Todo se habrá acabado, la historia humana, y la novia estará completa y será entregada al Hijo. Y todo colocado en sujeción a Él. Después en el verso 28 dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El mismo Cristo después se sujetará al Padre. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo esto, que cuando el Padre le dé la novia al Hijo, cuando todo se haya acabado y la redención se haya terminado, todos los redimidos sean congregados, el Padre le haya dado al Hijo la novia, el Hijo en un acto de amor recíproco le entregará a la novia y se entregará a sí mismo de regreso al Padre para que Dios sea todo en todos. Después de que Dios, cierto, entregó al Hijo, nos entregó a nosotros como un regalo preciado al Hijo, después el mismo Cristo se sujetará al Padre en el final de los tiempos y nos entregará a nosotros mismos al Padre. Será como todo devuelto al Padre para que Él sea todo en todos. Y Él es el que gobernará, Dios es el que gobernará todas las cosas, hermano. Y ese es nuestro futuro, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, para que Él sea glorificado. Estamos siendo salvados porque estamos en medio de una expresión gloriosa y divina del amor entre el Padre y el Hijo. Y esto va mucho más allá de nosotros. Somos en un sentido salvados, no como un fin en nosotros mismos, sino como un medio para alcanzar un fin, que es la salvación, ¿cierto? Nosotros no merecemos ser salvados. El infierno no es injusto, el infierno es justo, el castigo eterno es justo. Pero a Dios le plació, ¿cierto?, darle a un grupo de personas al Hijo para que los salvara. Y eso es lo que muchas veces, hermano, no nos cabe en la mente, no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? Y es así, hermano, si la Biblia lo enseña, es así. Y aquí esto, donde todo termina finalmente. Esto es lo que Pablo debe haber tenido en mente cuando él escribió a los Gálatas y dijo, tengo dolor hasta que Cristo sea formado completamente en ustedes. Quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y eso es lo que Pablo siempre quería. Él entendió esto, hermano. Él quería presentar a la novia, a sus hermanos, como una virgen pura ante el Señor. Si bien sabemos que somos pecadores, si bien sabemos que vamos a llegar al cielo siendo pecadores, y antes de entrar, cierto, obviamente seremos renovados, de alguna forma, por decirlo, que hasta el final vamos a ser unos pecadores, hermano. Pero hablamos, cierto, de la perseverancia, de la preservación de los santos, hablamos de nuestra vida cristiana, hablamos de cómo debemos guiarnos en nuestra comunión con el Señor cada día. Y eso habla de ser santos, eso habla de ser cristianos, de nuestro modo de actuar, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de ayudar a nuestros hermanos, de la empatía que tenemos por el otro. Porque pecadores somos y seremos siempre. Y eso Dios lo sabe, hermano. Porque si no fuéramos pecadores, no estaríamos acá, estaríamos en el cielo, junto al Señor. Esta doctrina de la elección, hermano, no es algo filosófico, no es alguna abstracción, es el corazón y el alma de toda la redención. Y usted es un cristiano porque el Padre lo escogió a usted. El Padre escribió su nombre, lo atrajo y por lo tanto usted vino. Esa es la forma de operar de Dios. El Hijo lo recibió y el Hijo no lo perderá. Estamos en Cristo y estamos seguros en Cristo, como dice la palabra. Y el Hijo después lo resucitará a usted y el Padre lo glorificará, porque eso es lo que Él determinó hacer desde un principio. Usted es preciado por lo que usted ha sido escogido, hacer algo en toda la eternidad. Por eso somos preciados ante Él.
Recuerden que esto fue planeado en la eternidad. Entre Padre, Hijo, Espíritu Santo fue todo planeado, hermano. Ya no estábamos ahí nosotros, como lo vimos la semana antepasada. El Padre le dijo al Hijo, hay un precio para tu novia, y fue un precio profundo. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. Fuimos redimidos no con cosas corruptibles, como oro y plata, como dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Ese fue el precio que se pagó por nosotros. Él, quien era rico en riquezas celestiales, se volvió pobre para que nosotros, mediante su pobreza, pudiéramos volvernos ricos en Cristo. Espiritualmente hablando, ¿cierto? Estábamos en una pobreza espiritual en el mundo, sin esperanza, y Dios nos trajo y nos dio como regalo a su Hijo. Entonces, cuando pensamos en la doctrina de la elección desde este punto de vista, es increíble, hermano. El Padre hace al Hijo pecado para pagar el precio para una novia indigna. No somos muy diferentes a la esposa de Oseas, quien era una prostituta. Y Oseas salió al mercado y pagó el precio para comprarla, sacarla de su prostitución, y después él escogió amarla como si fuera una virgen. Y eso es lo que pasó exactamente con nosotros, hermano. Él decidió amarnos como si fuéramos una virgen preciada para Él. Estábamos en el mundo perdidos, hermano. Y Él decidió, como sea, ¿cierto?, amarnos como si fuéramos una virgen preciada para Él. Somos una novia preciada para el Señor, comprada con el empobrecimiento del Hijo, y mediante su propia muerte somos preciados, ahora porque hemos sido escogidos por el Padre para el Hijo. ¿Cómo nosotros debemos pensar, hermanos, acerca de esta doctrina de la elección? Porque es muy gratificante tener la seguridad de una salvación, tener la seguridad de que el día que partamos de esta tierra iremos al cielo con el Señor. Pero ¿qué debe producir todo esto? Esto debe aplastar el orgullo, la elección debe aplastar el orgullo en nosotros. Hace muchos años se habla de una doctrina del hipercalvinismo, de los salvos siempre salvos. Si en cierto sentido salvo siempre salvo es cierto, hermano, eso es muy cierto. Pero hay personas que toman esto haciendo que, porque han hecho alguna oración delante, como lo acostumbramos a hacer nosotros, llamábamos a hacer una oración en el púlpito y decíamos que ya eres salvo porque en los cielos hay fiesta, porque un pecador se ha arrepentido. Pero esto iba mucho más allá de esto, hermano, mucho más allá. Estábamos enfrascados en eso. Entonces el hipercalvinismo habla de eso, de personas que han hecho una confesión de fe y creen que son salvos. Después se van de la iglesia, ocurren cosas en su vida como persecución, ¿cierto?, enfermedad, y se desilusionan del cristianismo, se desilusionan de Dios y se van de la iglesia. Pero ellos piensan que todavía son salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia fulano de tal le dijo que ya era salvo. Imagínense esas personas que creen ser salvos, hermano, que piensan que cuando mueran van a ir al cielo. Y cuando mueran y despierten y abran sus ojos y no sepan dónde están, será terrible para aquellos. Entonces esta doctrina no debe hacernos así a nosotros. No debe llenarnos de orgullo, sino que debe aplastar el orgullo en nosotros y hacernos cada vez más humildes. Eso es lo primero en lo que debemos pensar. Esto no produce nada más que humildad. No es que usted creyó porque usted fue más inteligente que alguien más, o mejor, o más sabio. Solo es que usted fue escogido. Tan simple como eso. Usted no es mejor que los demás, no fue más sabio que los demás, ni más inteligente. Solamente Dios lo escogió. No porque tuviera alguna capacidad. Porque algunos piensan así, hermano, y dicen, no, yo tengo soy un buen orador, soy un buen cantante, soy un buen predicador, y Dios sabía eso y por eso me escogió. Eso es falso también, hermano. Falso, falso, falso. Dios es quien nos capacita. Dios te capacita, hermano. Si Dios te elige para algo, tú debes obedecer. No decir, no, yo no sé. Yo nunca he hecho eso. O no, yo no puedo, yo no soy capaz. No, si Dios te está escogiendo es porque Dios te va a capacitar. Porque nosotros no somos nada ante Él, hermano.
Yo jamás en la vida pensé estar aquí en este lugar, hermano, nunca. ¿Y quién es el que capacita? Dios. Nosotros solamente debemos decirle, heme aquí, Señor, cuando Él te quiere para algún propósito o para algo. Entonces debe aplastar el orgullo, hermanos, esta doctrina, y hacernos cada vez más humildes y dependientes del Señor. Carlos Spurgeon llamó a esta doctrina la doctrina más despojada en todo el mundo. Él dijo, y lo cito, yo no sé de nada nuevo que sea más humillante que esta doctrina de la elección. Él dijo, algunas veces me he caído postrado ante ella cuando me esfuerzo por entenderla. Imagínense, Spurgeon, que fue uno de los grandes predicadores, teólogos del siglo, hermano, del siglo pasado. Algunas veces me he caído postrado ante ella cuando me esfuerzo por entenderla, pero pensé en que Dios me ha escogido a mí desde el principio para salvación y me tambaleé por este pensamiento poderoso y me postré quebrantado diciendo, Señor, no soy nada, yo soy menos que nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿No ha pensado esto alguna vez usted, hermano? ¿Por qué yo, Señor? Y cuando piense eso, diga, por tu gracia, Señor. Porque todo es por la gracia de nuestro Dios. Entonces esta doctrina debe aplastar el orgullo. Es el corazón mismo de la adoración. Por otro lado, esta doctrina exalta a Dios. Esto le da toda la gloria a Dios. Esta doctrina declara que el entendimiento de la verdad, la creencia en la verdad, el arrepentimiento del pecado y el poder para obediencia al Evangelio, todo viene de parte de Dios. El creer, el arrepentirse y el poder obedecer. Todo viene de parte de Dios, hermano. No es una iniciativa suya. También esta doctrina produce gozo, y produce gozo ya que en definitiva esto depende completamente de Dios y debemos descansar en su soberanía. Descansar en Dios, hermano. Recuerden que esto no es para el que corre, ni para el que quiere, ni para el que va más rápido, ni para el que es más inteligente o el que es más sabio, sino depende completamente de Dios. No es para el que quiere ni para el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Bienaventurado el hombre del varón o el varón a quien tú escoges y haces que se acerque a ti, dice el Salmo 65:4. Si el Señor no nos hubiera escogido a nosotros, seríamos como Sodoma o Gomorra y seríamos destruidos, hermano. Y acá claramente el salmista dice que es bienaventurado el hombre, el varón a quien tú escoges y haces que se acerque a ti. Toda la obra de Dios. Si no, debería decir de otra forma, ¿cierto? Debería decir, bienaventurado el varón a quien se acerca a ti y cree en ti. Pero no dice eso. A quien tú escoges, Señor, y haces que se acerque. En lugar de sentarnos y cuestionar los sentimientos racionales que algunas veces se apegan a esta doctrina, debemos celebrarla mejor, hermano. Nunca nosotros vamos a terminar de comprender toda la Escritura, jamás. De repente se nos va a atorar algún hueso ahí, ¿cierto? Y vamos a querer saber y vamos a querer escudriñar más y más y no vamos a llegar a nada. Y debemos dejar eso, continuar con lo que Dios tiene para nosotros. Y esta doctrina, hermano, si viene un poco complicada de entenderla, cuando la entienda le va a traer una profunda paz en su corazón y una completa dependencia en Dios. Depender completamente de Él, hermano, completamente de Él. No se trata de que usted deje, tú sabes todo, Señor, y yo me lanzo a la vida. Como lo hablábamos recién del hipercalvinismo, ¿cierto? Y me lanzo a la vida y hago lo que quiero y vivo tal y cual era antes de llegar a Cristo. No, sino que dependemos completamente de Él. Nuestras decisiones dependemos completamente de Él, pero entregamos todo a su voluntad, hermano. Cuando hay castigo por nuestro pecado, glorificamos al Señor. Cuando hay pruebas de parte de Dios, glorificamos al Señor. Y debemos entender cuando viene el castigo o la reprensión de parte de Dios, si es por nuestra desobediencia o es una prueba de parte del Señor. A veces pecamos y ese pecado trae una consecuencia.
Y a veces no hemos hecho nada, nos portamos súper bien y viene igual una prueba a nuestra vida. Ahí es donde debemos orar al Señor y pedirle fortaleza. Y cuando viene la consecuencia por el pecado, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón por lo que hemos hecho. Entonces hemos sido amados por Dios con un amor eterno. En cuarto lugar, es una verdad que concede privilegios, nos concede beneficios inexpresables y beneficios que nunca jamás podríamos ganarnos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Todo lo que podemos vivir en nuestra vida, hermano, todos nuestros logros, todo cumplir nuestras metas, darle la gloria al Señor. Cuando estamos en dificultades, le damos la gloria al Señor. Cuando estamos enfermos, le damos la gloria al Señor, aunque nadie se goza cuando está enfermo, ¿cierto? Mi suegra está enferma de su cadera, pero no se goza, le duele, se queja. ¿Por qué? Porque le duele. Pero yo sé que ella descansa en Dios de que cuando se opere todo saldrá bien. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Obviamente nos vamos a quejar porque somos hombres, mujeres de carne y hueso y nos duele nuestra carne, nuestros huesos, duele. Hay dolor en nosotros. Pero en ese dolor descansamos en el Señor, en que Él hará su voluntad en nuestra vida, en que Él, cierto, tiene el control de todas las cosas. Y si a lo mejor es alguna enfermedad para muerte, gloria también al Señor. ¿Por qué? Porque iremos con el Señor, hermano. Deberíamos ponernos envidiosos. Que el hermano, cierto, se va a ir con el Señor y nosotros todavía aquí en la tierra, todavía sufriendo. Una envidia sana, sí. No existe, ¿cierto? No existe la envidia sana. En quinto lugar, es una doctrina que produce santidad y la gratitud debe llevarnos a vivir una vida piadosa y santa. Esta santa es apartado, hermano, apartado de todo lo que no glorifica al Señor. Y entender la doctrina de la elección produce la motivación más significativa para la vida santa. Spurgeon dijo, nuevamente lo citamos, nada bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo puede hacer de un cristiano más santo que el pensamiento de que él es elegido. Otra vez, nada bajo la influencia de gracia del Espíritu Santo puede hacer de un cristiano más santo que el pensamiento de que él es un elegido. ¿Pecaré después de que Dios me ha escogido? ¿Transgrediré contra tal amor? ¿Me desviaré en contra de tal misericordia? ¿Menospreciaré una bondad eterna como esta? Mi Dios, debido a que tú me has escogido, te amaré, viviré para ti, me entregaré a mí mismo, a ti, para siempre. Eso dijo Carlos Spurgeon. ¿Pecaré después de que Dios me ha escogido? Vamos a pecar, ¿cierto? Vamos a caer en pecado. Pero a lo que se refiere acá Spurgeon es que ya no lo hacemos con la intención que lo hacíamos antes, que nos daba igual, el pecado nos daba lo mismo, pecar. Íbamos con la corriente, ahora vamos en contra de la corriente, ¿cierto? Todos van hacia el norte y nosotros vamos hacia el otro lado, contrario a ellos. Por eso el mundo muchas veces nos aborrece a los cristianos, porque vamos en contra de lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Y les molesta cuando uno, cierto, dice, no, está mal lo que estás haciendo. Ah, ¿qué sabes tú? Es que está mal. Eso es pecado, eso es falta ante Dios. Pero como ellos no tienen Dios, o tienen a su Dios, cierto, personal de bolsillo, les da lo mismo. ¿Transgrediré contra tal amor? No, ¿cierto? Y eso nos lleva a pensar de aquellas personas que alguna vez llegan a la iglesia y después se van, hermano. De algunos que alguna vez han estado aquí parados adelante diciendo yo amo al Señor y le doy gracias y lo amo y gracias porque estoy en la iglesia, y yo los veo ahora en otro lugar que, en cualquier lugar menos en una iglesia. Entonces, ¿transgrediré contra tal amor? Y esa es la diferencia de un salvo y un no salvo, hermano. El que no es salvo se va, no vuelve más, no persevera, no continúa, no sigue adelante, sino que le da exactamente lo mismo. ¿Menospreciaré una bondad eterna como esta? ¿Menospreciaremos un regalo tan grande como este, hermano? En sexto lugar, nos da fortaleza esta doctrina.
y nos hace estar en paz en toda situación. Soy un elegido. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Principio y fin, garantizado por Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, es un paso a paso, hermano. Vamos paso a paso, camino al cielo. Y corriendo la carrera, tranquilo. Corriendo tranquilo esta carrera, no desesperándose, sino que paso a paso llegaremos con el Señor. Y Él nos preserva. Él continúa preservándonos hasta el final, porque es una promesa de parte de Él, hermano. No depende de ti. El que comenzó entonces en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si el Padre lo atrae a usted, y usted viene, y usted cree, y el Hijo lo recibe, Él nunca lo pierde a usted, sino que lo resucita en el día postrero. Y este es un gran aliento para nosotros, hermano. Nos da fortaleza. No importa cuáles sean las circunstancias de la vida, Él lo hará y Él está ahí, con nosotros. Entonces hay cierta valentía, cierta confianza, firmeza, fortaleza y una falta de temor que pertenece a aquellos que comprenden que son elegidos y que los dones y llamados de Dios son irrevocables. Esta es la bendición de esta doctrina: aplasta el orgullo, exalta a Dios, produce gozo, concede privilegios, promueve la santidad y da fortaleza. Entonces, ¿debemos atrevernos, hermanos, a ignorar una doctrina como esta? En muchas iglesias no se predican estas doctrinas, hermanos, porque son tanto controversiales. Pero yo siempre he dicho que si está en la Biblia debe predicarse, si está en la Biblia debe enseñarse. Si la ignoramos o la negamos o la rechazamos, le robamos la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en estos días aún hay gente que piensa que la salvación se puede perder y que esto depende completamente, no completamente, sino que esto depende de Dios y del hombre, que la salvación es parte de Dios y parte del hombre. Y eso no está en la Biblia, hermano. Eso no lo enseña la Escritura. Debemos glorificar a Dios como nuestro Redentor. Debemos glorificar a Dios como el dador de la vida, del entendimiento, del arrepentimiento y de la fe, de la cual somos incapaces nosotros de tener. Si nosotros negamos esta doctrina, entonces nos quedamos con un mal entendimiento de nuestra propia debilidad y perdemos el sentido entero del panorama de toda la historia de la redención. Y en este punto a lo mejor alguien dirá: bueno, ¿cómo sabes si eres un elegido? ¿Cómo sabemos nosotros si somos elegidos del Señor? Pregunta: ¿crees en el Evangelio? ¿Te has arrepentido del pecado y te sigues arrepintiendo del pecado? ¿Deseas obedecer al Señor? ¿Hay un deseo en ti en obedecer al Señor? ¿Amas al Señor Jesucristo? Pregúntese eso, hermano. Yo también me lo pregunto. ¿Creemos en el Evangelio? ¿Te has arrepentido del pecado y te sigues arrepintiendo? ¿Deseas obedecer al Señor? ¿Está tu prioridad obedecer al Señor antes que a los hombres? ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Lo amas? Y esa es la prueba porque eso no es posible fuera de la obra poderosa, soberana de Dios. Entonces todo está bajo el control del Señor, hermano. Todo. Y la elección depende completamente de Él. Nosotros debemos orar por nuestros familiares, por aquellos que no han llegado a Cristo. Debemos orar por aquellas personas a las cuales queremos, ¿cierto? Apreciamos y queremos que vengan a Cristo, queremos que Dios los salve. Debemos orar por ellos. Yo delante pensaba, ¿cierto? Miraba a mi hijo y decía: pucha, cero motivación. Es un niño, ¿cierto? Pero mi oración debe fijarse en eso, en que Dios lo salve a él. Porque por mucho que yo le hable, por mucho que yo le predique, por mucho que le enseñemos de Dios, nada va a pasar en él, ¿cierto?, si Dios no lo toca y no lo transforma. Y la palabra de Dios también, ¿cierto?, es una ayuda fundamental. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la mente de Dios. Es la mente de Dios, hermanos. Si queremos conocer a Dios, debemos ir a la Biblia. Esa es la realidad de todo esto.
Entonces, si queremos que Dios salve a alguien, debemos orar por él. Nada más que eso, hermano, oración. Pedir por nuestros hijos, pedir por nuestros seres que no han llegado aún al Señor. Y si Dios, cierto, es su voluntad, Él lo hará. Él lo va a hacer, hermano. Pero debemos descansar en el Señor. Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señora, en esta hora. Es tan grande todo esto, Señor, que tú haces, esta doctrina preciosa de la elección, que a lo mejor muchas veces no la entendemos, no la comprendemos, pero debemos pensar en esto, Señor, en que nuestra mente es finita, que nuestra mente es limitada y que hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a comprender, pero eso no significa que no sean verdad. Porque si está en la Biblia, Señor, es tu pensamiento, es tu mente, son tus palabras, Dios mío santo. Y debemos confirmarlas y debemos creerlas. Por encima de nuestra mente, por encima de lo que nosotros pensamos creer. Porque pensamos muchas veces tener la razón en algo que creemos. Danos entendimiento, danos sabiduría de lo alto para poder comprender todo esto que estamos viendo, Padre glorioso. Aunque a veces es un poco confuso, pero yo sé, Señor, que tú obrarás en la vida de cada uno de mis hermanos para que puedan entender esta doctrina, para que puedan ponerla también en acción, para que puedan practicarla, para que nos dé una paz, para que nos dé una confianza, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas y que nosotros solamente debemos obrar como Cristo, debemos portarnos como cristianos, en amor, en sacrificio, en esperanza, Señor, en ser como tu Hijo Jesús, en ser como nuestro Señor Jesús, en amar a aquellos que nos desean el mal, en orar por aquellos que nos maldicen, en llevar una vida santa y piadosa, reflejada en ti, Cristo, reflejar a ti. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Gracias por permitirnos un día más congregarnos en este lugar. Bendice a mis hermanos que no han podido estar, Dios del cielo. Tú conoces, Padre, el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces por qué no han estado el día de hoy. Pero vaya una bendición para ellos. Fortaleza si están en dificultades, si están en enfermedad, mi Señor. Ayúdalos, Padre, y bendice. Muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás en nuestra vida hasta consumar esta salvación preciosa que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.